Puertas de acero, pasillos cerrados y hombres viviendo al límite de la tensión. Dentro de una prisión, bastan unos pocos segundos para que todo se convierta en guerra. Las cámaras de seguridad ya han registrado agentes siendo acorralados, detenidos lanzándose al ataque y situaciones tan extremas que hasta policías entrenados perdieron completamente el control. Y algunos de esos videos son tan impactantes que parecen escenas de película, pero ocurrieron de verdad. Vean ahora los videos más perturbadores de policías en prisión. Dentro de una prisión, cualquier error puede convertirse en caos en cuestión de segundos. Y fue exactamente eso lo que sucedió en 2 unidades del estado de Arizona, en Estados Unidos, después de que videos filtrados mostraran ataques violentos contra agentes penitenciarios. Las imágenes llamaron la atención no solo por la violencia de los reclusos, sino principalmente por la alarmante falta de seguridad dentro del sistema carcelario. Uno de los casos ocurrió en una prisión de Tucson. Aproximadamente a las 9:30 de la mañana, un agente realizaba el control rutinario en una celda cuando fue sorprendido por varios detenidos. Mientras uno sujetaba al funcionario, otro comenzó a golpearlo sin parar. Lo más extraño era que otros presos caminaban por el lugar como si aquello fuera algo completamente normal. Después de unos segundos, el agente logró soltarse y los reclusos se dispersaron. Pero la situación no terminó ahí. Aunque estaba solo y sin refuerzo inmediato, él aún intentó reaccionar usando gas pimienta. El problema es que los presos regresaron y se abalanzaron sobre él nuevamente. Según Carlos García, ex empleado del sistema penitenciario y representante sindical, el ataque reveló una falla grave. Él afirmó que el protocolo llamado MAN System, diseñado para garantizar apoyo rápido a los agentes, simplemente no funcionó en ese momento. El detalle más preocupante llegó después. Algunos de los involucrados eran presos de máxima seguridad, clasificados como nivel 5, pero estaban en áreas con vigilancia más baja. Este caso aumentó aún más las críticas contra el sistema penitenciario de Arizona, que ya venía siendo acusado de falta de personal, fallas operativas y decisiones que ponían en riesgo a los agentes. Y después de que los videos se filtraron, mucha gente comenzó a preguntarse cuántos otros casos similares pudieron haber ocurrido sin que nunca salieran a la luz. Todo comenzó durante un turno extra dentro de una prisión en el condado de Washington. El agente Guzmán acababa de asumir la vigilancia mientras decenas de detenidos disfrutaban del tiempo libre dentro del área común. Parecía una situación normal, hasta que un preso llamado Davis empezó a actuar de una forma muy extraña. Según Guzmán, Davis estuvo caminando en círculos alrededor de la mesa de monitoreo, mirándolo fijamente todo el tiempo sin decir casi nada. El agente incluso intentó saludarlo, pero el detenido simplemente lo ignoró y continuó caminando por el lugar. Unos segundos después, la situación se salió completamente de control. Davis se lanzó de repente contra el policía. Guzmán dijo que reaccionó casi de manera automática, tratando de empujar al detenido para ganar algo de espacio, pero el preso volvió a atacarlo 2 veces más seguidas. Todo el enfrentamiento duró cerca de 30 segundos, pero para el agente pareció una auténtica eternidad. No history between us, good or bad, no disciplinary action at any point. That was actually the first encounter I've ever had with him. Lo más tenso era el ambiente alrededor del lugar. Más de 50 presos estaban en el mismo espacio, y Guzmán no sabía quién podría ayudarlo, o quién podría empeorar aún más la situación. En un momento dado, Davis cayó al suelo, y el agente incluso tuvo la oportunidad de inmovilizarlo, pero decidió no arriesgarse a quedar vulnerable en el piso, rodeado por tantos detenidos. La pelea continuó hasta que otro recluso decidió intervenir. Ese detenido sostuvo a Davis y lo lanzó contra el suelo, permitiendo que la situación finalmente fuera controlada. A pesar del susto, Guzmán solo sufrió heridas leves en el ojo y en la mano. Después contó que todo ocurrió tan rápido que ni siquiera le dio tiempo de sentir miedo en ese momento. Incluso tras el ataque, el agente terminó su turno con normalidad ese mismo día. Davis, por su parte, terminó recibiendo una nueva condena por el caso, y las imágenes de aquel caos se convirtieron en uno más de esos videos de prisión que dejan a mucha gente sin poder creer lo que sucedió. Todo comenzó con una llamada completamente desesperada a la policía. Al otro lado de la línea, un capitán de la prisión pedía ayuda urgente a la policía de Oklahoma City. Según él, había detenidos que estaban enfermando gravemente, un agente penitenciario era mantenido como rehén, y la situación dentro de la cárcel se había salido completamente de control. El caso llamó la atención porque, normalmente, la policía de la ciudad no responde a incidentes dentro de la prisión. La unidad estaba en un área administrada por el condado, y la responsabilidad
responsabilidad de las emergencias recaía en el departamento del sheriff. Solo que aquel día, según el jefe de policía Wade Gurley, no había suficientes empleados para llegar rápido al lugar y controlar la crisis. Con eso, la policía de Oklahoma City terminó entrando a la prisión para intentar resolver la situación de la mejor manera posible. Poco después, imágenes del caso comenzaron a circular junto con un video publicado por el propio departamento del sheriff. El detalle que generó aún más críticas fue que el video no explicaba por qué el equipo responsable de la custodia había tardado tanto en actuar. De acuerdo con Wade Gurley, la prioridad en ese momento era salvar al agente penitenciario que estaba siendo amenazado de muerte. La policía entonces decidió intervenir de inmediato. Durante la operación, Curtis Williams terminó siendo alcanzado por los disparos de los policías y perdió la vida en el lugar. El agente tomado como rehén logró ser rescatado con vida después de todo. Después de eso comenzaron las protestas afuera de la prisión. Familiares de Williams y manifestantes empezaron a exigir la renuncia del jefe de policía, cuestionando la forma en que todo ocurrió tan rápidamente. Incluso con la presión, Wade Gurley afirmó que no planeaba dejar el cargo. Dijo que tenía más de 30 años de experiencia en el área y reiteró que la decisión tomada aquel día fue para intentar salvar al rehén antes de que la situación empeorara aún más. En muchas prisiones, sin duda alguna, los objetos más peligrosos no entran ya fabricados, sino que se improvisan directamente allí dentro. Y en el año 2016, un caso ocurrido en el centro de detención del condado de Lincoln demostró exactamente cómo esto podía convertirse en un problema serio en cuestión de segundos. Aquel día, Demario Allen esperaba una audiencia judicial dentro de la unidad. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que un agente penitenciario abandonó el área de las celdas. Fue justo en ese instante cuando Allen y otro recluso decidieron lanzarse contra el funcionario. Cuando otros agentes llegaron corriendo para intentar controlar la confusión, descubrieron que los dos presos estaban armados con objetos improvisados fabricados a partir del mango de plástico de un trapeador de limpieza. El material había sido transformado en algo parecido a cuchillos artesanales conocidos dentro de las prisiones como shanks. Durante la pelea, Demario Allen logró herir al agente penitenciario en un ataque inesperado. A pesar de estar herido, el funcionario sobrevivió al ataque, pero sufrió una fractura en una costilla debido al golpe recibido. Las imágenes del caso terminaron circulando precisamente por el nivel de tensión de la escena y por la facilidad con la que los detenidos consiguieron fabricar armas improvisadas dentro de la prisión. El episodio también generó debates sobre la seguridad interna en las cárceles, principalmente en relación con los objetos que los presos logran convertir en armas sin levantar sospechas por completo, porque en este caso, un artículo usado normalmente para la limpieza terminó siendo convertido en un instrumento peligroso. Durante más de un año, una agente socioeducativa desempeñó su trabajo con normalidad dentro de una unidad penitenciaria sin imaginar que estaba siendo grabada a escondidas en el propio baño de su lugar de trabajo. El caso solo salió a la luz después de que un detalle extraño llamara su atención mientras estaba duchando. Según la empleada, todo comenzó con una sensación constante de que estaba siendo observada. Ella contó que en varias ocasiones miraba hacia las paredes e intentaba entender de dónde provenía esa molestia, pero siempre pensaba que podría ser solo una impresión suya. Con el paso del tiempo, algunos comportamientos de un compañero de trabajo empezaron a volver la situación mucho más extraña todavía. Un día determinado, ella notó al hombre parado cerca de una puerta desgastada del módulo donde trabajaban. Eso la hizo comenzar a sospechar que tal vez estaba siendo vigilada en momentos privados. Aún así, la rutina continuó con normalidad hasta el día en que ella encontró algo inusual en el baño. Instinto feminino, eu olhava assim muito para as paredes, eu falava, será que tem alguém me observando? Mas eu sempre achava que eu estava ficando doida, que não tinha nada a ver aquilo. Mientras se estaba bañando, notó una pequeña bolita de papel pegada cerca del soporte del champú. Al decidir revisarla, descubrió que allí dentro había una cámara escondida. El dispositivo estaba grabando justo en ese preciso momento. Las investigaciones señalaron que el responsable era Rafael Osvaldo de Carvalho Arantes, un compañero de trabajo de la víctima dentro del sistema penitenciario. Según el caso, él habría grabado no solo a Priscila, sino al menos a otras dos mujeres.
Además de los videos hechos en el baño, también existían centenares de imágenes guardadas y capturas extraídas de las grabaciones. El episodio causó indignación y terminó provocando cambios en la política de seguridad de la Secretaría de Justicia del Distrito Federal. Rafael fue procesado por registro de contenido íntimo sin autorización. La pena fue convertida en 300 horas de servicio comunitario, una decisión que generó críticas de la víctima y de mucha gente que siguió el caso. También fue despedido aproximadamente un año después del descubrimiento de la cámara, y hasta el día de hoy, el caso sigue siendo recordado como una de las historias más perturbadoras jamás registradas dentro de una unidad penitenciaria. Ni siquiera el Día de Acción de Gracias trajo tranquilidad a la prisión de Rikers Island, en Nueva York. Esa tarde, las cámaras de seguridad captaron uno de los ataques más comentados dentro del centro penitenciario, y las imágenes comenzaron a difundirse rápidamente en la televisión estadounidense. Eran poco antes de las 2 de la tarde cuando el capitán Gary realizaba una ronda en el centro correccional Otis Bantum. En las grabaciones se le veía caminando con normalidad por los pasillos mientras otros 2 capitanes lo seguían. Todo parecía rutinario hasta que, en cuestión de segundos, un recluso corrió hacia él y comenzó a golpearlo. El preso fue identificado después como Jason Reed, de 33 años, señalado como miembro de una pandilla. Las imágenes mostraron a Gary siendo derribado al suelo y recibiendo múltiples golpes. Lo más aterrador fue que en un momento dado quedó separado de los demás agentes y tuvo que intentar defenderse prácticamente solo. Según reportes divulgados tras el incidente, Gary logró reaccionar durante unos instantes, pero la situación empeoró cuando otros 2 detenidos se unieron a la pelea. Representantes del sindicato de capitanes afirmaron que parte del equipo terminó retirándose del lugar durante el ataque, lo que generó aún más críticas hacia la seguridad en Rikers Island. El presidente de la Asociación de Capitanes declaró que los ataques contra agentes ocurrían casi a diario dentro de la unidad y pidió castigos más severos para intentar frenar este tipo de situaciones. Y después de que el video salió a la luz, mucha gente comenzó a ver Rikers Island como un lugar donde hasta un simple recorrido podía convertirse en una pesadilla en cuestión de segundos. No siempre las escenas más perturbadoras dentro de una prisión involucraron enfrentamientos físicos entre reclusos. En algunos casos, las propias grabaciones hechas por las cámaras de seguridad pusieron en entredicho la conducta de quienes deberían mantener el orden en el lugar. Y uno de los videos que más causaron revuelo en Estados Unidos ocurrió en la cárcel del condado de Cuyahoga. Todo comenzó después de que Chantal Glass decidiera demandar al condado y a 2 agentes penitenciarios. Ella relató que fue sometida, inmovilizada y luego rociada con gas pimienta mientras se encontraba detenida en la unidad. El caso ganó todavía más atención cuando imágenes del interior salieron a la luz. Según sus abogados, el video de la cámara corporal de los agentes solo comenzó a grabar después de que toda la acción ya había tenido lugar. Las imágenes de seguridad mostraron los momentos previos. Chantal, madre de 3 hijos, había sido llevada a la prisión tras un incidente doméstico y también por una vieja infracción de tránsito pendiente. Ella afirmó que solicitó en varias ocasiones poder hacer una llamada telefónica, pero terminó siendo tratada de forma violenta por los agentes. Uno de los oficiales alegó que Chantal habría amenazado con patearlo. Sin embargo, según sus abogados, las grabaciones mostraban otra cosa. Dijeron que ella no intentó atacar a nadie antes de recibir el gas. Después de la repercusión mediática, los 2 agentes fueron denunciados por violencia, pero se declararon inocentes. Chantal pasó aproximadamente 48 horas detenida en la celda, y al final ni siquiera llegó a ser formalmente condenada por ningún delito relacionado con aquella prisión. El video dividió opiniones, generó indignación y reavivó un debate antiguo. ¿Hasta dónde llega el uso de la fuerza dentro de una cárcel antes de que la situación se salga completamente de control? En 2019, dentro del ala de salud mental de la prisión del condado de Cuyahoga, una cámara de seguridad registró un nuevo episodio que puso a los agentes penitenciarios en el centro de una investigación muy seria. El caso ocurrió pocos días después de que se marchara un equipo federal que ya estaba analizando problemas dentro de la cárcel. En las imágenes, el detenido aparecía conversando con el agente Charles Enoch.
Según los informes obtenidos por la prensa local, el oficial alegó que el preso estaba cantando muy fuerte y molestando a otras personas de la unidad. Entonces le ordenó que regresara a su celda. Pero la situación se salió de control en cuestión de segundos. El video mostró el momento en que Enoch empujó al detenido y le golpeó la cara. Poco después, el agente cruzó la sala detrás del hombre y comenzó a atacarlo repetidamente. Luego, lo sujetó del cuello con una inmovilización que los propios supervisores calificaron como no autorizada. El detenido permaneció atrapado en ese golpe durante varios minutos hasta que otros funcionarios llegaron para ayudar. Después de eso, los agentes lograron contener al hombre y lo colocaron en una silla de contención. Más tarde, Charles Enoch afirmó a los supervisores que el preso tenía antecedentes de violencia dentro de la cárcel y dijo que el contacto en la cara había sido accidental, pero la grabación terminó generando dudas sobre esa versión. El detenido sufrió una fractura y el agente recibió una suspensión de 20 días por uso excesivo de fuerza, además de fallas al registrar lo ocurrido y por no intentar reducir la tensión antes de que comenzara la pelea. Aún así, no enfrentó cargos penales por el caso. El episodio aumentó aún más la presión sobre la prisión de Cuyahoga. En ese mismo periodo, otros empleados y exempleados de la cárcel también comenzaron a ser investigados, mientras las autoridades de Ohio seguían analizando denuncias relacionadas con violencia dentro de la unidad. 3 presos de seguridad máxima convirtieron un pasillo de la prisión del condado de Cook, en Illinois, en una escena de puro caos total. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que los reclusos se lanzaron contra 2 agentes penitenciarios de manera repentina, sin darles tiempo para reaccionar. En las grabaciones, los funcionarios aparecían caminando con normalidad por la unidad cuando fueron rodeados por los detenidos. Los 3 comenzaron a atacar a los oficiales con múltiples golpes contundentes, derribando a ambos al suelo, mientras otros presos observaban toda la movilización. El video rápidamente se difundió por los medios estadounidenses debido a la violencia del ataque y la enorme dificultad que tuvieron los agentes para escapar. Los 2 empleados de la prisión tuvieron que ser trasladados al hospital inmediatamente después del incidente. Las autoridades locales iniciaron una investigación del caso y comenzaron a buscar cargos por intento de ejecución contra los 3 implicados. El suceso también reavivó un viejo debate sobre la rutina diaria dentro de las penitenciarías de máxima seguridad en Estados Unidos, sobre todo por la frecuencia con que los guardias resultan heridos durante su labor. Las impactantes imágenes de Illinois se convirtieron en otro de esos videos difíciles de ver hasta el final, y para muchas personas, demostraron cómo situaciones comunes dentro de una prisión pueden descontrolarse por completo en cuestión de segundos. Durante una ronda rutinaria dentro de la cárcel del condado de Gwinnett, en los Estados Unidos, el oficial Patrick Edmond comenzó a comportarse de una manera muy extraña frente a los presos. Parecía completamente confundido, se quedaba mirando el vacío y apenas podía mantenerse en pie. En cuestión de segundos, los propios reclusos se dieron cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Uno de los detenidos, llamado John Quinn, contó que observó a la gente perdiendo las fuerzas por completo en medio del pasillo de la celda. En ese instante, algunos presos corrieron rápidamente para ayudar. Tomaron una silla y lograron sostener a Patrick justo antes de que se desplomara contra el suelo. Otros fueron directamente al radio del policía y solicitaron refuerzos de inmediato, mientras uno de los reclusos corrió hasta el teléfono de la unidad para pedir asistencia médica urgente. En ese momento, Patrick Edmond aún no lo sabía, pero estaba sufriendo un derrame cerebral. Según las autoridades locales, la reacción rápida de los presos probablemente le salvó la vida al oficial. Poco tiempo después fue sometido a una cirugía de emergencia para extraer un coágulo en el cerebro y logró sobrevivir. El caso llamó la atención porque ocurrió justamente en un ambiente conocido por la tensión constante entre los guardias y los detenidos. Pero esta vez, la situación fue completamente diferente de lo que muchos esperaban. En lugar de aprovechar el momento de vulnerabilidad del policía, los reclusos hicieron todo lo posible para mantenerlo consciente hasta que llegara el equipo médico. Después de que Patrick fue llevado al hospital, varios detenidos comentaron sobre la relación que tenían con él. Según ellos, el agente trataba a todos con respeto y trataba de hacer el ambiente menos pesado dentro de la prisión. Algunos llegaron a decir que muchos oficiales dificultaban la vida de los presos, pero que Patrick era diferente. Para mucha gente, esa grabación terminó mostrando un lado poco común de las prisiones, el momento en que hombres de ambos lados de las rejas olvidaron los conflictos y actuaron simplemente para salvar una vida. No olvides suscribirte para ver más vídeos como este.